sobre todo teniendo en cuenta la preocupación en todos los espacios y con todas las personas con quienes vamos hablando de la problemática, y también la pregunta sobre qué hacer, ¿no? Entonces, esta guía me parece que nos trae un marco de trabajo, una forma de pensar los abordajes, pero sobre todo una forma de entender la problemática que nos parece crucial. Es un marco, es un punto de partida para construir respuestas más colectivas. Tenemos la suerte y el gusto de que nos acompañe en esta presentación nuestro intendente y la subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, coordinador regional Julio Maldonado. Quisiera en esto de entender la problemática, en principio, ubicar que para nosotros, ya venimos trabajando con los lineamientos de esta guía, la problemática del consumo es un tema de salud. Eso me parece importante ubicarlo porque es desde ahí donde vamos a pensar los acompañamientos. Es un tema de salud. Atrás del consumo problemático hay personas con historia de vida, con contexto, con vínculos, con una vida cotidiana, con padecimientos. Entonces, es una temática que ha estado tan cargada de discurso, prejuicio, de todo tipo. Me parece importante ubicar, insisto, en cómo lo pensamos. Y todo lo que venimos haciendo desde la Dirección de Salud Mental, incluida esta presentación, tiene que ver justamente con poder garantizar condiciones de accesibilidad, de poder llegar a donde podamos llegar. Muchas personas llegan a los dispositivos, no todas las personas resuelven estas cuestiones en los dispositivos, entonces ir al encuentro de quienes no llegan. Y creo que todos podemos hacer uso de esta guía, no es solamente para el equipo de salud mental, sino para todos quienes estén convocados a acompañar. Quería comentar también, aprovechar para contar un poco lo que venimos haciendo desde la dirección. Tenemos 3 dispositivos de salud mental y consumos. Hay un CPA, un Centro Provincial de Atención, que funciona de lunes a viernes. Digo esto también como recursos con los que contamos. Hay un DTC, que es un dispositivo territorial comunitario, también funciona de lunes a viernes. Hay un centro comunitario de salud mental y consumos, también funciona de lunes a viernes. Empezamos una mesa territorial en el Zoom del barrio Marchetti, se hace una vez por mes, convocamos a todos los actores de ese territorio para poder pensar esta respuesta que decía más intersectorialmente, más de manera integral, más colectiva, más comunitaria. A partir de la semana que viene va a haber también un equipo de salud mental en el CAPS y Zoom del barrio Marchetti para empezar también a trabajar, más allá de recibir la demanda, las situaciones que van conociendo de esa zona, también pensar acciones de prevención y promoción. Ya venimos articulando con varios actores de esa zona, el Hogar de Cristo, varios actores que van frecuentemente y que hay un montón de espacios, que nos vamos sumando en esto de armar una red. Hay un grupo de acompañamiento para familiares y referentes de personas en consumo que funciona en el SIC todos los jueves. Y tanto esta mesa territorial como este grupo de acompañamiento se va a replicar en breve, en estos días, en el barrio Blandengues y en SIC. ¿Sí? Esto de grupo de acompañamiento y mesas territoriales. Un poco está la Dirección de Salud Mental, también son espacios a los que se pueden acercar para consultar o para recibir orientación, ¿sí? Digo que es importante. Todo esto lo vamos a estar igualmente difundiendo con días, horarios, vamos a hacer una buena difusión para que todos contemos con ese recurso. Y por último decir que la primera semana de diciembre vamos a estar trabajando en distintas zonas más en profundidad los lineamientos de esta guía. ¿Sí? Hoy era la presentación formal y ya el 1, el 2 y el 3 de diciembre vamos a estar con los equipos de salud mental trabajando más en detalle. ¿Sí? Un poco me parecía que valía la pena hacer este recorrido, insisto,
pensando que son recursos con los que contamos y que venimos construyendo. Yo nombré los que dependen de la dirección, pero hay un montón de actores. Están las comunidades terapéuticas, Raíces, La Grandiosa, El Hogar de Cristo, Vientos de Libertad, Casa Pueblo. Son un montón de dispositivos con los que contamos y vamos articulando. Bueno, le paso la palabra a la subsecretaria Julieta. No soy Julieta, soy Julio. Pasaba por acá para agradecer a los equipos de trabajo, al equipo regional, a la dirección de región sanitaria, gracias Caro, y aprovechar también simplemente para contarles que nosotros somos un colectivo de salud mental, que está en plena construcción. También pensamos cada vez que hablamos con los compañeros que Mercedes va camino hacia la plena adecuación de la ley de salud mental. Digo, bien tiene que ver por lo que venimos trabajando con el municipio, que eso es una decisión política, el cuidado de las personas, y tiene que ver con una gestión hoy desde el Ministerio de Salud y con nuestra compañera Julieta Cables, nuestra subsecretaria. Esto es posible. No puede la provincia sola si no hay una decisión en los municipios de que esto pueda ser acompañado y dejarse acompañar también. Por eso también recordaba, hace poquitos días fue el aniversario de nuestra dirección, y también recordaba que esto también surge, no fue magia, ¿no? Esto fueron mucho tiempo de trabajo. Vi una foto que hacía mucho tiempo que no veía, del año 2016, un sábado a la mañana, y que estaba quien impulsó y que impulsa y que nos acompaña, que es nuestra compañera Jorgelina Silva, quien pide un aplauso porque fue la gestora también para que esto también sea posible. Así que bueno, nada más que eso, agradecer a todos los compañeros que hoy están, y bueno, ahora sí, a los que vinieron a escuchar. Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirnos de nuevo en esta ciudad. Gracias a Juan, a Julio, a Caro Di Napoli, que coordina toda la región sanitaria y además tiene un particular involucramiento en la construcción de la salud mental de nuestra región, así que siempre es un gusto. También llegaron recién directores del Hospital Cabrel, y sé que hay funcionarios, compañeros, compañeras con responsabilidades también de otros distritos, además de Mercedes. Así que bueno, un saludo y una alegría poder en tiempos complejos encontrarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo, para intercambiar miradas y bueno, y retomar lo que viene siendo en la provincia de Buenos Aires una construcción profunda de la reforma de salud mental, y que en el distrito de Mercedes, como decía Julio, ya mucho antes de que empezáramos la reforma bonaerense de salud mental, Mercedes era uno de esos municipios donde uno ya veía el inicio de una construcción profunda, de una forma de pensar y de hacer la salud mental con perspectiva de derechos, y en el marco de esa ley que estamos próximos a cumplir 15 años, la Ley Nacional de Salud Mental, una ley que se sancionó en el gobierno de Cristina Kirchner, una ley que se integra al conjunto de leyes Miren, la ley de salud mental es una ley que se define como de protección de derechos, de derechos esencialísimos, ¿no? Pero que además lo que la ley viene a plantear es un conjunto de orientaciones, paradigmas, que son los mismos que a nivel internacional ya están saldados como consenso, no sé, para tomar la OMS, o los tratados internacionales de derechos humanos, pero también los de salud. Ya hay consenso de que la única perspectiva que amplía salud, además de derechos que amplía salud, son las perspectivas con bases territoriales y comunitarias. Desde lo que también se incluyen los hospitales para trabajar la complejidad, y en el tema de los consumos problemáticos, también las distintas formas de organización residencial de los cuidados, como las comunidades terapéuticas, las casas convivenciales, las formas en que los hogares de Cristo también construyen espacios convivenciales, y muchas otras organizaciones que en este territorio creo es una expresión casi del conjunto de organizaciones sociales y de la Iglesia, que tienen formas de organizar propuestas de cuidado.
Pero digo, esa ley que está próxima a cumplirse 15 años y que a veces en Argentina, por algunos motivos conocidos por todos, volvemos a discutir la Ley Nacional de Salud Mental como si la Ley Nacional de Salud Mental fuera una expresión peronista o kirchnerista. Y bueno, vale la pena volver a decir que además de que la impulsó nuestro gobierno, la sostiene y la implementa los gobiernos populares, es una ley que tiene un consenso internacional sobre cómo se hace salud. No es una ley trasnochada o un invento cuca o peronista, sino que es una ley que contiene lo que hay que hacer en el mundo para producir salud. Si alguien tiene alguna alternativa mejor, superadora, y tiene cómo mostrarlo, bienvenido, porque también sabemos que nos falta mucho y que el trabajo es complejo y que estamos en un momento de la historia donde las problemáticas de salud mental y consumos están como nunca antes habían estado. Entonces, se trata de discusiones profundas, verdaderas, sobre cómo mejorar los procesos de atención y de cuidado. Digo, bienvenido la discusión, pero bueno, con fundamentos, con evidencias y verdaderamente con un compromiso para mejorar la salud del pueblo. Si no, por donde vamos a continuar es el implementar la Ley Nacional de Salud Mental, que implica ni más ni menos que transformar los sistemas de salud, algo indispensable para que la salud mental y los consumos puedan tener un lugar y para que los sistemas de salud se articulen con otros sistemas de cuidado que no están solamente al interior de las instituciones de salud y que esos otros sistemas de cuidado, como mencionaba recién, lo que producen las organizaciones sociales, lo que producen algunos sectores de la iglesia, lo que produce lo que a veces llamamos el sector privado, que en el tema de los consumos tiene las comunidades terapéuticas como uno de esos actores, todos esos otros sectores que no forman parte del sistema de salud, desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva que está planteada en esta guía de abordaje de los consumos que hoy venimos a presentar, desde esa perspectiva el sector salud tiene que construir una política de integración con aquellos otros sectores que organizan cuidados e implementar la Ley Nacional de Salud Mental, además de las transformaciones específicas en nuestras instituciones sanitarias, también implica, conlleva pensar una política de integración con otros sectores que históricamente no formaron parte de la tradición dura de los sistemas y las instituciones de salud. Pero entonces, si implementar la ley implica transformar nuestros sistemas para adentro y para afuera, bueno, eso entonces es una tarea no de las leyes que ya están escritas, sino una tarea de los gobiernos, de los poderes ejecutivos, de los gobiernos y también una tarea social y comunitaria. Y yo creo que estamos tal vez en el momento más profundo de implementar la Ley Nacional de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, porque son esos actores, los gobiernos y nuestras comunidades, los que están produciendo ese proceso de transformación. Muchas veces se le pide o se le critica a la ley esto o aquello, pero en realidad lo que tenemos que cada vez mirar más es qué hacen los gobiernos para implementar sistemas de cuidado. Porque la ley, como la consecuencia del conjunto de otras leyes también, ¿no? Por algún motivo extraño, con la Ley Nacional de Salud Mental se vuelve a la discusión sobre el texto normativo y se corre la mirada de donde hay que acercarla, producirla y sostenerla, que es cómo se organizan los sistemas de atención y de cuidado. Y en todo caso, ¿qué reformas tenemos que hacer en los sistemas de atención y cuidado? Digo todo esto porque hoy es tapa de Clarín el tema de salud mental. Ayer algún tuitero un poco trasnochado se dedicó también a retomar las discusiones sobre la Ley Nacional de Salud Mental. El gobierno de Javier Milei en la Ley Bases propuso una reforma también de la Ley Nacional de Salud Mental que logramos afortunadamente frenar, entre otras cosas porque la OPS y la OMS mandaron a la Cámara de Diputados una nota expresando su preocupación por los retrógrados de las propuestas presentadas. Y bueno, eso hace que estemos cada tanto con algunas discusiones abiertas que creo que hay que seguir sosteniendo, pero que sobre todo a 15 años de sanción de aquella ley, nuestro mayor y verdadero y legítimo compromiso tiene que estar puesto en transformar la realidad de las personas, en transformar en lo que a nosotros nos toca, que es transformar los sistemas de atención y de cuidado.
Y también estamos viendo que es posible, que no es abstracto, que no es declamativo, que es posible transformar las instituciones y transformar los ámbitos de organización social de los cuidados, pero que para que eso sea posible también nos tenemos que dar los métodos y los ámbitos necesarios para producirlo. Y es trabajoso, es mucho más trabajoso que producir una ley, transformar sistemas antiguos, verticales, como los sistemas de salud, transformar miradas y representaciones sociales y culturales, como hay que producir en la salud mental, son procesos complejos, profundos y que demandan organización y tiempo. Pero además se hace cada vez más urgente, avanzar en las reformas en las que estamos involucrados. Allá nos reunimos con la UCA, con el Observatorio Social de la UCA, vieron el observatorio que mide, entre otras cosas, la pobreza en Argentina y que se volvió una referencia en general por lo menos para pensar, de las referencias para medir pobreza, porque es un método acumulado y sostenido en el tiempo. También la UCA mide malestar psicológico, una categoría flexible, a mi gusto bastante buena, y mide malestar psicológico en la Argentina. Lo mide hace 10 años. Venían reportando, hay muy pocas investigaciones sobre temas de salud mental en Argentina, venían reportando que 2 de cada 10 argentinos expresa sentir malestar psicológico, que se expresa en síntomas de ansiedad, depresión, sí que sean cuadros clínicos de depresión y ansiedad. Y el último informe, ahora va a publicar el 2025, pero el último informe del 2024 dice que si venían siendo 2 de cada 10 personas las que expresan malestar psicológico, en el año 2024, que es el año que dejamos atrás, ya eran 3 de cada 10 personas. En un año de gobierno de Javier Milei, de 2 de cada 10 pasaron a ser 3 de cada 10 las personas que expresan malestar psicológico. Y es muy probable que cuando publiquen el 2025 veamos un incremento mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que la realidad que estamos viviendo, en la que sin lugar a dudas tiene una incidencia la pandemia, tiene incidencia un montón de otros factores contemporáneos, la presencia de las pantallas, la mediación de las tecnologías para las interacciones humanas, un montón de factores que también se vienen discutiendo en este distrito hace ya bastante tiempo. Además de esos factores a los que se agrega la pandemia, sin lugar a dudas, la situación social, económica argentina, producida deliberadamente por políticas nacionales, están produciendo un profundísimo incremento del sufrimiento de nuestra población, que se expresa en síntomas que llamamos de la salud mental y que se expresa en un aumento de los consumos problemáticos. Entonces, hago como toda esta vuelta un poco extensa para decir que la realidad sobre la que estamos trabajando, que exige acelerar las reformas de los sistemas que venimos construyendo, es una realidad exacerbada en la cantidad de sufrimientos y de padecimientos por causas sociales, económicas, que son también las que estamos buscando transformar todos los que de alguna manera también nos comprometemos en una militancia social o política más amplia. Pero que va a ser que nuestros sistemas de salud y de cuidado, recién venimos de conocer la experiencia de Hogares de Cristo acá en la ciudad de Mercedes, en los espacios residenciales para atención, entre otras cosas, de los consumos, nos comentaban el aumento de situaciones y de personas que están llegando para ser acompañadas. Vamos a ir al hospital Blas Dubarry dentro de un rato, no tengo duda de lo que vamos a ver, es lo que vemos en toda la provincia de Buenos Aires, un aumento importantísimo de las internaciones por motivos de salud mental y consumos. Hay guardias de hospitales provinciales que la mitad de la población que está internada en las guardias es por motivos de salud mental y consumo. A pesar de haber hecho un incremento enorme en camas hospitalarias para la atención, casi un 70% más de camas tenemos en hospitales generales, incorporamos más de 1.000 trabajadores a los hospitales generales en salud mental y consumos. La experiencia en cualquier hospital que recorramos es que hay una fuertísima tensión en el sistema de salud por el aumento de los padecimientos que expresa nuestra población, y también porque el sistema de salud tiene entre un 12 y un 30% más de población que antes resolvía sus temas de salud
en la obra social o algunos en la medicina prepaga y que hoy están concurriendo al sistema público. Entonces, en esta realidad que me parece ineludible caracterizar es que presentamos hoy en la ciudad de Mercedes esta guía para el abordaje de los consumos problemáticos. Es una guía que ya tiene su tiempo, que queremos acercarla y trabajarla en el marco de la región sanitaria, y que es una guía que fue pensada justamente para uno de los ejes que yo planteaba, que es cómo integramos los recursos que existen en los territorios para el cuidado de la población. Ya no solo esa idea con la que desde hace mucho trabajamos, que es la integralidad de la atención. Ya no solo esa idea que hace que en nuestras prácticas las desarrollemos, donde las desarrollemos, sostengamos una mirada integral del ser humano y nos pongamos en vinculación con los diferentes espacios que existen para mejorar la vida de las personas. Ya no es solo la integralidad, ya no es solo la intersectorialidad en la articulación de los recursos del Estado, sino que lo que necesitamos en el sistema de salud argentino y bonaerense, y mucho más aún en salud mental y mucho más aún en el campo de los consumos problemáticos, es avanzar en políticas de integración. ¿Qué quiere decir eso? Que es no solo mapear los recursos, las organizaciones y las instituciones que se dedican a esto, no solo construir redes, que ya formaba parte, ¿no?, de nuestra paradigma de trabajo, sino avanzar en procesos de integración que permitan definir qué tareas hacemos cada uno de los que estamos involucrados en los procesos de cuidado, cómo construimos procesos de información que nos permitan tener diagnósticos más certeros y menos fragmentados de lo que está pasando, y cómo nos damos un método donde podamos construir una oferta de cuidados y de continuidad de cuidados que no dependa solamente de las voluntades de los actores y que nos saque de ese problema, tal vez el mayor problema del sistema de salud argentino, que es la fragmentación del sistema. Y que en el campo de los consumos problemáticos, además del subsistema público, del subsistema de las obras sociales y de la medicina prepaga, en el subsistema público, en el campo de los consumos problemáticos, cuando uno va a un territorio, podemos tomar Mercedes, se encuentra con recursos municipales, con recursos provinciales. Los compañeros contaron la heterogeneidad también de recursos municipales y provinciales, pero también de recursos con financiamiento nacional, que tiene que ver con la CEDRONAR, en una particular forma en la que la CEDRONAR organizó el financiamiento para ese sector a través de organizaciones sociales, comunidades terapéuticas y algunos sectores de la Iglesia, que cada uno tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de trabajo, sus propias potencialidades, sus propias dificultades, pero que no hay manera en la Argentina que podamos seguir caminando hacia un horizonte de mayor compromiso con tal vez uno de los problemas más urgentes si no nos damos una política real, efectiva, constante de integración del sistema de salud y particularmente de los consumos problemáticos, que es uno de los fenómenos de mayor complejidad. Porque cuando hablamos de consumos problemáticos, ya creo que es un poco sabido para todos los que estamos acá, pero vale la pena volver a decirlo, es un fenómeno de una complejidad en la que se expresan otro montón de problemas que hacen a la salud y a la vida. Difícilmente el problema del consumo problemático sea un problema puro, que uno lo recorte y que diga esta persona solo adolece de un consumo problemático de sustancias. A veces los consumos problemáticos vienen a tratar de calmar dolores o sufrimientos, a veces los consumos problemáticos resultan de las dificultades de establecer relaciones entre nosotros, a veces los consumos problemáticos resultan de desafiliaciones profundísimas a la vida, a los vínculos, a las relaciones. A veces los consumos problemáticos tienen que ver con depresiones, con otros problemas de salud, muchos consumos problemáticos tienen que ver con depresión. A veces los consumos problemáticos tienen que ver con psicosis, con problemas de psicosis que buscan a través de los consumos estabilizar algunos cuadros. A veces los consumos problemáticos tienen que ver con que no encontramos experiencias vitales donde podamos experimentar situaciones de placer y de satisfacción. Cuando uno encuentra una encuesta de la CEDRONAR última sobre consumos que pregunta por qué consumen, salvo
los psicofármacos, todos los demás consumos, las personas dicen que consumen en primer lugar para buscar experiencias de satisfacción, no para aliviar el dolor, que es lo que imaginamos en general, sino que consumen para buscar experiencias de satisfacción, con lo cual se abriría una pregunta también muy profunda acerca de qué pasa con otras experiencias vitales que no logran poder identificarse así. Entonces los consumos problemáticos tal vez sean el territorio de mayor complejidad y también con las consecuencias, los problemáticos, los verdaderos consumos problemáticos, también con las consecuencias de mayor complejidad para la vida, porque profundizan la desafiliación con los vínculos, con el trabajo, con los territorios, con el cuerpo también. Y entonces se constituyan en uno de los temas de emergencia social y sanitaria sobre las que tengamos que trabajar. Tenemos bastantes guías, las vamos a poder repartir seguramente muchas, y la idea es, la guía van a ver está organizada, tiene una parte teórica, tiene una parte donde se describe el conjunto de los dispositivos y está la propuesta de constituir mesas locales que tiendan a producir este trabajo de integración que decíamos, y también tiene una caracterización del fenómeno de los consumos más conceptual que vale la pena verlo, y tiene también publicado el RUPES, que es el Registro Provincial de Instituciones Habilitadas, porque tal vez, y con esto ya termino, haya otro fenómeno del que hablamos poco, pero que son la existencia aún en Argentina y en la provincia de Buenos Aires de instituciones clandestinas que bajo el argumento de tratar los consumos producen innumerables vulneraciones de derechos que dañan muchísimo más a las personas y que los dejan más lejos de la posibilidad de recuperarse y estar bien. Por eso tener un ordenamiento de las instituciones habilitadas y que sepan que la provincia de Buenos Aires viene comprometidamente con un trabajo de fiscalización y clausura de muchísimas instituciones. Hasta hace un rato estaba terminando de acompañar la intervención en una de ellas, para que nuestra provincia sea verdaderamente un territorio de cuidado, acompañamiento e inclusión social, y que bajo el argumento del tratamiento de los consumos no multipliquemos situaciones de segregación y vulneración de derechos. Así que bueno, dejo planteado entonces esta propuesta hoy acá, que sepan que la provincia de Buenos Aires va a continuar esta reforma que tiene comprometido al gobernador desde el primer día, que la situación social, lejos de renunciar a la dirección hacia la que nos encaminamos, compromete cada vez más recursos económicos y simbólicos en el proceso de reforma. Estuvimos inaugurando con Axel hace pocos días en el Hospital Cabret 10 casas que se construyeron para la externación, donde van a ir a vivir 95 señores. Estamos inaugurando centros comunitarios nuevos con obra pública nueva, que después de la construcción de los grandes manicomios es la primera vez que la provincia de Buenos Aires hace obra pública en salud mental. Y bueno, y que eso está implicando que la provincia se constituya para el resto del país también como un horizonte posible para ver que es posible transformar, entre otras cosas, la salud mental, y que eso es posible gracias al compromiso político, pero también y fundamentalmente al compromiso de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, que diariamente hacen de esas definiciones políticas un verdadero proceso de transformación. Así que bueno, muchas gracias, agradecerle a Juani el compromiso, la paciencia con todos nosotros, y bueno, desear que Mercedes siga, como siempre ha sido, un territorio amigo, donde muchas cosas buenas comienzan a pasar incluso antes de que lo hayamos soñado. Así que bueno, agradecer y felicitar a Juani también por todo eso. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenida Julieta. Ayer estuve en Capital y escuchaba a un pedagogo italiano, Torucci, que plantea una segunda epidemia, y es la epidemia del uso de las pantallas en la niñez y las consecuencias que eso ya tiene y va a tener en el presente cercano y en un futuro. Recién cuando la escuchaba Julieta también me acordaba de que algo que leí en estos días, que en el mundo
consulta que la guía tiene más es para problemas de salud mental. Y un poco lo vinculo con un libro que surge, que se publica este año, Los Depredadores, donde se plantea en esto de las economías de plataforma, los nuevos dueños del mundo, este nuevo orden mundial, que se busca fragmentar, dividir, generar colapso permanente. Pero incluso si lo planteamos desde nuestra territorialidad y coincidimos en que cada vez hay más situaciones de consumo problemático, de problemáticas de salud mental, eso evidentemente pone en crisis a la familia, pone en crisis al barrio, pone en crisis al club, pone en crisis a la escuela, pone en crisis a los lugares de trabajo. Y después los dispositivos, ya sea de niñez, de género, de desarrollo de la comunidad de salud mental, de adicciones, evidentemente tienen que tejer estas redes, que es lo que hacen ustedes todos los días, pero frente a un problema que crece y frente a una situación donde también hay menos recursos económicos, donde la crisis golpea en muchos aspectos. Entonces esto me parece que nos tiene que convocar también para sostener lo que se hace. Yo creo que hoy sostener lo que se hace es importante. En nuestro país, en los consensos democráticos, hay dos cuestiones que son potentes, que es el sistema de salud y el sistema educativo, atravesados por esta crisis, con dificultades, con complejidades, con contradicciones, pero creo que el hecho de sostener es algo fundamental e importante para poder imaginar y, como decía Julieta, poder seguir pensando en términos de transformación de la realidad. Y la guía que hoy se presenta, ahí la leía y dice algo que es muy importante, que es la planificación estratégica que hizo el Ministerio de Salud y el plan quinquenal. Obviamente que es una hoja de ruta, que no es en sí mismo algo que transforme, pero es importante. Yo una vez lo escuchaba al ministro de Salud, a Nicolás Kreplak, y él contaba la experiencia de Brasil, del sistema de salud, que estaba tan anudado, que estaba tan construido de abajo hacia arriba, que había tantos niveles de acuerdo, de consenso, de práctica, de intercambio, que después, por más que vino un gobierno como fue el de Bolsonaro, que lo quiso cortar de un hachazo, no logró, porque había toda una organización, una construcción colectiva que lo impidió. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Trabajar en clave de organización, de compartir una guía, de pensar, de escuchar, de hacer colectivamente, de poder sostener y mejorar y profundizar los vínculos que se construyen entre las distintas instituciones, porque por supuesto tenemos a veces agendas distintas, tenemos algunas prioridades que hacen que esa articulación sea difícil, pero yo creo que si nuestra ciudad tiene una potencia es justamente esta base de trabajadoras, de trabajadores que, a pesar de las adversidades, de las dificultades, sigue sosteniendo, sigue creyendo y soñando en poder construir algo mejor, y creo que ese es el insumo, que es la base para lo que estamos transitando y para lo que se viene. Y en ese sentido creo que hay algo de la nueva estatalidad, del rol de la comunidad
que nosotros podemos seguir profundizando y mejorando y que tenemos mucho para aprender y para transitar. Vos decías hoy la experiencia que fuiste a recorrer antes de venir acá, que está en Mercedes, que son los hogares de Cristo. Y yo con esto finalizo. La otra vez charlaba con el padre Tano y le expresaba mi gran preocupación, que me expresan los mismos vecinos, que lo veo con mis propios ojos, del crecimiento del consumo. Y él por un momento me dice, pero Mercedes es muy distinto a La Matanza. Y digo, mirá, sí, es distinto, pero en nuestra ciudad hay muchas ciudades. Y hoy tenemos realidades parecidas a la de algunos lugares del conurbano profundo. Y él me mira y me dice, mira, lo que yo les puedo brindar es la guía de lo que no hay que hacer. Y yo creo que eso es esa dosis de humildad de alguien que, como muchos y muchas de los que están acá, que vienen trabajando hace mucho tiempo, es importante, ¿no? Y uno tiene que también construir puentes con otras experiencias por fuera de la ciudad para poder cada tanto buscar reinventarnos, buscar a ver cómo vamos avanzando, qué tenemos que mejorar. Yo creo mucho en las políticas públicas, un poco el ejemplo de lo de Brasil en ese sentido. Las gestiones políticas pasamos, lo que queda son los dispositivos, las instituciones y la capacidad que tienen los actores de construir esas políticas públicas que permiten generar mejores intervenciones, ¿no? Así que simplemente agradecer también el enorme acompañamiento que tenemos por parte de la provincia. Sabemos que la provincia, como el municipio, como la familia, tenemos menos recursos económicos, pero por lo menos no perdemos esto de sentir y de pensar que vale la pena seguir encontrándonos, planteándonos los desafíos que a diario tenemos y saber y compartir que la respuesta siempre es una respuesta colectiva. Así que muchísimas gracias.